Buenas noches, chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro avance. Antes de continuar, les recuerdo, no se olviden mandarme sus enlaces de su repositorio en GitHub. Por si acaso, eso es importante. Les dije, tienen hasta mañana. No se olviden mandar sus enlaces. Los que ya mandaron, el día de ayer ya está registrado, no se preocupen. ¿Ya? Pero continuando. El día de hoy vamos a continuar con nuestro avance. La última parte en esto de la recursividad es el tema de backtracking. Para entender el backtracking, según yo es mejor verlo con un ejemplo o de una manera muy desglosada. Normalmente cuando ves backtracking, o que la primera vez que lo ves, es una idea muy difícil de entender y es complicado de asimilar o de ejemplificar porque tienes que abstraer muy bien lo que te están intentando decir. Bueno, ya empezando como tal. El backtracking es denominado normalmente fuerza bruta. ¿Por qué? El backtracking consiste en haz todas las opciones posibles que tengas. Y como vas a realizar todas las opciones posibles que tengas, tarde o temprano llegas a tu solución. Sin embargo, eso puede ser bastante costoso si hablamos de que la dimensión del problema es muy grande. ¿No ven? ¿Por qué está en la parte de recursividad? Pues como pueden suponer, va a existir o se va a aplicar backtracking en algún momento en el que tú dentro de tu método tengas declarado un método, para la redundancia, que se necesite a sí mismo, pero en otro estado. A diferencia de los métodos que hemos ido viendo, normalmente el backtracking se da, normalmente, no digo que siempre, cuando estamos hablando de estructuras, ya sea en arreglos, ya sea en matrices, donde normalmente los ejemplos más clásicos del backtracking suelen ser laberintos o cosas así. Los más clásicos igual son ejemplos, por ejemplo, en tableros de ajedrez y cosas así. Pero no es que solo se da en esas situaciones. Por ejemplo, también hay otros contextos, hay otro tipo de ejercicios en donde te pueden pedir hallar, no sé, tienes dos dados, y tienes la cantidad de dados y tienes el resultado de su suma. Dime cuáles son todas las posibilidades que concuerden con dicho resultado. Entonces, ahí también puedes aplicar backtracking. Pero ahorita vamos a entender qué es backtracking. Ahorita solamente lo estamos dialogando, les estoy dando un preámbulo a lo que vamos a ver, ¿ya? Para eso, vamos a empezar a compartir nuestro querido Paint. Aquí quiero que atiendan, quiero que entiendan. Como les dije, algo teórico, la teoría, al menos en backtracking, no se llega a comprender muy bien si no lo ves con un ejemplo. De todos modos, lo van a tener. Voy a compartir unas diapos después con ustedes. Pero ahorita el propósito es que entiendan la idea. Ya, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Se está compartiendo el Paint. Les voy a explicar esto con el ejercicio de las 4 reinas. Para empezar, empecemos un poco desglosando términos del backtracking, ¿ya? Para empezar, hay una muy grande. Aquí está bien. ¿Qué es backtracking? Muy españolizado, tal vez no de la mejor manera, pero backtracking es como volver atrás. Hacer un tracking hacia atrás. Pero tú, ¿por qué quisieras volver hacia atrás? Eso lo vamos a entender con este pequeño árbol, ¿ya? ¿Qué es lo que te propone el backtracking? Te dice, tú puedes aplicar backtracking cuando tienes, según el dominio de un problema, distintos estados. Tómese estado como representación particular dado o ejecutado una acción. Por ejemplo, en esto de las 4 reinas, nuestra tarea es colocar 4 reinas en un tablero de 4x4 de tal manera que ninguna se amenace con otra. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, cuando tú empiezas con un tablero vacío y tú dices, podría colocar la reina en cualquier casilla que está libre, porque todas están libres. Entonces aquí solo para el ejemplo te dice, imagina que yo pongo la reina en la esquina superior izquierda. ¿Qué es lo que pasaría? Y ahí vas armando su rama. Sin embargo, esa no es tu única primera opción. Si esto te llegara a fallar, tú dices, bueno, yo también puedo hacer la prueba poniéndolo abajito. Y eso ya es otro estado, un estado del mismo nivel. Ojo, eso es importante. Y si se dan cuenta, en un tablero de 4x4, ¿cuántos estados iniciales podría haber? O sea, independiente de esto, este es tu estado súper inicial, ¿no? Es tu base.
Pero después de esto, tu primera acción, ¿cuántas posibles primeras acciones tienes? Tienes 16. Porque puedes colocarlo aquí, en otro podrías colocarlo aquí, aquí o en cualquiera de las otras que resta. Entonces, vayan un poco imaginando la complejitud que podrías tener con respecto a opciones. Por ahora volvamos a este estado. Les decía, el backtracking lo que te propone es lo siguiente. A ti te dice, tú puedes aplicar esto cuando en algún momento, en algún problema, requiera de que tú evalúes diferentes estados de un mismo problema o de un mismo dominio, de un mismo contexto. Por ejemplo, en este caso hemos visto, tengo que evaluar este estado, pero también podría evaluar este otro, y de hecho podría evaluar 16 estados, ¿no ve? Al final, todos son estados particulares tras ejecutar una acción a partir de otra inicial. Entonces, nuevamente, volviendo al backtracking, te dice puedes aplicarlo en ese contexto. Por otra parte, ¿cuál es otra gracia del backtracking? El backtracking, como su nombre indica, de eso de backtrack, de volver atrás, ¿qué es lo que propone? Te dice, una vez que tú ejecutas una acción, aquí está, imagínense que estamos en este estado, tomas esa como tu solución parcial. Y acuérdense de eso porque es muy, muy importante esa palabra de parcial. ¿Por qué? Con backtracking, como tú vas a evaluar todos tus posibles estados, en todo momento vas a ir formando soluciones parciales. De tal manera que en algún momento puedas llegar, juntando, ¿no?, esas soluciones parciales, en algún momento que otra solución parcial sea un estado que ya no puede seguir mutando. O sea, hablando en términos de ya no puedes ejecutar más acciones sobre ese estado. Por ejemplo, aquí tú ya has colocado 4 fichas. Bien o mal colocadas, tú ya estás. Después de esto, tú dices, yo ya no puedo ejecutar una nueva acción. Y esto para mí es como un camino sin salida. Entonces, cuando llegues a estados así, tú dices, no me sirve, chao. Volveré a mi estado anterior donde estaba bien. ¿Cuál era el estado anterior? Este de aquí. Y tú dices, no me ha servido colocar aquí, ¿no ve? En esta diagonal. ¿Qué pasa si en vez de eso lo coloco aquí? Entonces, está haciendo evaluar un nuevo estado. Pero aquí lo importante es esto. Miren, cada vez que tú ejecutas una acción, estás cambiando de estado. Y este nuevo estado se convierte en tu solución parcial. ¿Cómo sabes si eso te va a servir o no? Pues tienes que seguir adentrándote en el árbol, hasta que en algún momento tu solución parcial ya no pueda mutar debido a una acción. Es decir, normalmente se le denomina, ¿no?, cuando haces un árbol o cuando haces esto para ilustración gráfica, cuando llegas a una hoja. ¿Por qué se le dice hoja? Vamos a aprender en árboles. Pero se le dice hoja cuando a partir de este nodito ya no puedes generar más. Hasta aquí llegaste. Mientras no seas una hoja, pues eres una solución parcial. Es decir, que aún pueden existir otras acciones a partir de este estado. ¿Ya? Pues bien, ese es otro de los conceptos importantes. Tú cuando aplicas backtracking, vas intentando, como estás evaluando todos los estados posibles, encontrar uno que satisface el problema. Entonces, en este punto podría pasar un par de cosas. Y vamos a ver qué par de cosas podrían pasar. ¿Ya? Por ejemplo, habíamos dicho que esto te va a solucionar un problema solo cuando llegues a un estado que ya no puedes aplicarle más acciones, es decir, cuando llegues a una hojita, ¿no ve? Pero aquí también hay un par interesante. ¿Por qué? A medida que hagas esto, puedes detenerte hasta cuando encuentres una solución. Es decir, llegué a una solución, de esto depende mucho del contexto de un problema. Por ejemplo, esto de aquí, esto que está en verdecito, es una solución, ¿no ve? Tú puedes decir, llegué a una solución, y tú podrías detener ahí el proceso, diciendo, acabo de encontrar una solución, yo soy feliz. Pero sin embargo, eso no es mandatorio. ¿Por qué? Porque esta no va a ser la única solución. Normalmente en estos aspectos de ejercicios que involucran al backtracking, existe más de una solución, en el sentido de que hay más de un estado que satisface las condiciones del problema. Por ejemplo, aquí imaginen, solo dice 4 reinas. Y puede que la pregunta sería,
encuentre una configuración que satisface el problema de las 4 reinas. Sin embargo, podría haber cambiado la instrucción del problema. ¿Qué pasaría si te dijera cuente todas las posibles soluciones para el ejercicio de las 4 reinas? En ese caso no te sirve encontrar y detenerte, ¿no ve? En ese caso tú dices encuentro, pero no me detengo, tengo que seguir con mi recorrido. Está bien, a diferencia de un caso sin salida, este es un caso exitoso. Por tanto, tú sabes que hasta aquí has encontrado una solución, pero a pesar de eso tienes que seguir haciendo backtracking. Cuando pasa eso de tener que hallar todas las soluciones, estás en la obligación de recorrer todititos tus estados. En cambio, cuando solo requieres de una solución, pues depende a cómo se vaya estructurando tu árbol de posibilidades. Puede que lo encuentres antes, puede que lo encuentres después, eso va a depender mucho. ¿Ya? Pues, ¿qué más? Lo que les iba diciendo. Si en alguna etapa, o si en alguna solución parcial, dicha solución parcial está construida, o sea, está hasta el momento, y no se puede completar, por ejemplo aquí, lo que habíamos dicho, estos puntitos en rojo, es decir, son soluciones que no te sirven, tú dices, bueno, como no me sirve, esto ya no me interesa, vuelvo a mi anterior estado. Y es a partir de ese anterior estado que tú dices, evaluemos otro estado. O sea, como les digo, podrían poner en cualquier otro lugar vacío donde no hayas puesto antes. Entonces, ese es el por qué se llama backtracking. ¿Ya? Nuevamente, para entender mejor eso de qué rayos es el backtracking o por qué se llama backtracking, tú tienes que ir evaluando todas las soluciones posibles. ¿A partir de cuál? Pues el orden tú vas a ir bien. En este caso, miren, en este ejemplo he dicho inicio en la esquina superior izquierda y voy a ir desplazando mi jugada inicial o mi posición inicial fila por fila. Aquí ha empezado en la fila 0, ha pasado a la fila 1, aquí debería pasar a la fila 2, fila 3. El orden ya tú lo puedes decidir. No es como si hubiera una regla para eso. Sin embargo, lo que tú haces es, vengo aquí, tengo un estado. Pongámoslo estado prima, una comita. Listo. A partir de esto, esta es una solución parcial, dices, evaluemos mis siguientes estados. ¿Cuáles son los siguientes estados? Colocar una segunda ficha. Donde aquí lo has puesto en diagonal, no te ha servido. ¿No ve? Como no te ha servido, esto es algo importante igual del backtracking y de hecho aplica a la vida real. Basta que un camino no te sirva y ya no tiene sentido intentar recorrerlo otra vez o tratar de completarlo. Por ejemplo, aquí podrías decir, ¿no? Otra configuración posible es que después de esto, en mi nivel 3, yo ponga aquí, pero tú dices, ¿pero para qué? Si ya te ha fallado en nivel 2, no tiene sentido construir su nivel 3, ¿verdad? Entonces, aquí es un lugar donde hay que tener cuidado, ¿ya? Basta que un camino no te sirva, que una solución no vaya acorde a lo que tú quieres lograr, pues ya de plano lo abandonas. O sea, tú dices, perdón, pero tú no me llevas a ninguna parte y no puedo perder mi tiempo, así que hasta aquí contigo. ¿Listo? Entonces tienes que ser bastante cauto en eso. ¿Qué más con respecto al backtracking? Su idea principal es esa. A partir de un estado, tú puedes evaluar todos los demás. Pero ahora me dirás, ¿cómo rayos hago eso en el código? ¿Cómo se supone que hacemos eso? Pues ahí es donde viene el mayor de los problemas cuando aplicas backtracking. El backtracking es algo que intuitivamente llegas a descubrir o llegas a perfeccionar practicando. Pero es muy complicado, digamos, de poner un estándar. De decirte, así se hace backtracking siempre en cualquier ejercicio, porque eso es falso. Depende mucho, mucho al contexto del ejercicio. Por ejemplo, 4 reinas no se van a resolver de la misma manera, tal vez que un laberinto. Porque en el laberinto tienes variantes de que hay obstáculos. Por ejemplo, 4 reinas no se resuelve igual que el buscaminas, que vamos a ver después. ¿No ve? Entonces, cada ejercicio suele ser una instancia particular donde, si bien tienes la idea de qué es backtracking, el cómo aplicarlo ya depende de ti, de cómo estás visualizando tus escenarios. ¿Ya? Por ejemplo, en esto de las 4 reinas, podrías iniciar, ¿no? Tienes tu estado en blanco y dices, ya, mi método que colocar ficha. Empiezas con IJ00 y cada llamada vas actualizando I. Tan, tan. Cuando ya no puedes, salta J. Tan, tan, tan. Y así sucesivamente. Podría ser. Normalmente se hace el ejemplo de las 8 reinas en vez de las 4 reinas. Pero, como les digo,
Visualizarlo directamente en código, eso ya es una cosa aparte, ¿no? Como siempre, tienes que tener primero resuelto antes en hoja tu algoritmo para intentar implementar. Y imagínense, hacer todo el árbol de posibilidades de algún ejercicio es enorme. Pónganse a pensar que con un 4x4 estamos sufriendo. En un 9x9 serían 9 estados posibles. Igual sería un pequeño dolor de cabeza, ¿no ve? Sin embargo, pues esas cosas se tienen que hacer si la situación lo pide, ¿no? De evaluar. Pero volviendo a los puntos importantes y a la terminología importante. Lo que ocurre en el backtracking es que a partir de un estado inicial, tú puedes ejecutar una acción de tal manera que eso te lleve a un nuevo estado. Dicho estado, mientras no falle, es para ti una solución parcial. El momento en que falla, tú dices que esa rama no te sirve, o bueno, que esa hoja, ese estado donde has llegado no te sirve. Y dices, yo tendré que volver a mi anterior estado. Y a partir del anterior, pues como este sí estaba bien, sigues evaluando los demás estados que te puedan quedar, tus siguientes opciones. Esa es la magia del backtracking. Puede detenerse cuando encuentras una solución. Por ejemplo, esta de aquí. Sin embargo, depende del problema, puede que te obligue a buscar todas las soluciones posibles. Eso ya depende del contexto. ¿Listo? Aquí tal vez la parte en la que más están dudando es cómo vuelvo atrás. Cachito, creo que ha sonado esto. ¿Ya? Y eso del cómo vuelvo atrás es bastante interesante. ¿Por qué? Normalmente cuando aplicas o haces ejercicios de backtracking, hay una... Es como un dicho, no es como si fuera algo oficial, que te dice, cada vez que inspecciones un lugar, deja huella. Y ese dejar huella se traduce como para que sepas por dónde volver. Y eso se puede dar, como les digo, dependiendo del contexto de diferentes maneras. Por ejemplo, en este caso, ¿tú cómo vas dejando huella técnicamente? Como marcas, por ejemplo, en este caso, esta casilla, tú dices, ya me voy a ir a otro estado, entonces tendrías que ejecutar un método. El método se ejecuta el problema, pero con estos datos, ¿no? Con I, J apuntando ese cuadrito rojo. Sin embargo, en la lista de posibles ejecuciones, ¿tú qué tendrías que tener? Cuando I vale 1 y J vale 1, 2, 3, 4, 5. Cuando I vale 2 y J vale 1, 2. O sea, es como tener toda una lista de todas tus instrucciones posibles. ¿Sí? Mandatoriamente tú dices, inspecciona toditas. Es ahí donde se da esa magia del volver atrás. No es como si tú explícitamente le dijeras, oye, volvé. Es algo que se hace naturalmente por eso de las llamadas al método. Recuerden que cuando estás programando en Java al menos, mientras no te involucres con hilos, toda sentencia se ejecuta secuencialmente. Es decir, yo ejecuto la sentencia A, la sentencia B, la sentencia C y todas las demás. Como se están ejecutando en orden, imagínate que esto era la sentencia A. E imagínense que esto es la sentencia B. No se ejecutan paralelamente. Se ejecutan diciendo, empezá por A. Ok. Y luego de A, como este es tu nuevo estado, esto sería su nuevo A. Imagínense A'. No te ha servido A', pero en tu lista de secuencias, también estaba que hagas la prueba el B'. Y que hagas la prueba C'. Si se dan cuenta, primero estoy empezando por una rama. Por ahora ni me he enterado que B existe. ¿No ve? ¿Pero por qué? Porque en mi lista de instrucciones, la lista decía, primero ejecutas la función de A. Ejecutas la función de A. Luego de que eso se resuelva, recién ejecutas la función de B. Luego recién ejecutas la función de C. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando tú ejecutes esto, imagínense, esto aquí, ¿no? La función de A es como venir esta partita aquí. Ahora tú tienes un nuevo estado. Es como si esta función de A se hubiera vuelto tu caso inicial. Entonces, a partir de aquí armas otras ramas. Es decir, que dentro de esta función, dentro de esta llamada, esta función A, internamente, lo que tú vas a tener es otra lista de funciones. Es decir, para esta función A, como sé que es otro estado, necesito ejecutar que las funciones que invoquen o que recorran sus respectivas ramas. Es decir, vas a tener la función de A'. Ay, perdón, estás.
Vamos a poner esto en inglés más. La función A', luego ejecutada el siguiente estado que es B', y luego ejecutada la función que es C'. Entonces, como pueden ir viendo, las llamadas o las ramificaciones crecen exorbitantemente, ¿no ve? Es por eso que a esto se le denomina fuerza bruta, porque te dice, estás al final ejecutando todas tus posibilidades para encontrar la que sí te sirva. Técnicamente no hay mucha elegancia en tu algoritmo, ¿no ve? Sin embargo, tú dirás, ya, si es fuerza bruta, ¿por qué aprendemos? No se supone que nuestros algoritmos tienen que ser bonitos, así, refactorizaditos, que sean bastante elegantes, modularizados, que haya algoritmos que sean más eficientes que otros. Pues el backtracking es una propuesta de solución, al igual que lo que hemos aprendido en esta primera unidad, hemos aprendido propuestas de cómo podemos plantear soluciones. La recursividad es eso, es un elemento de la programación que puedes o no aplicar, según sea el contexto, según sea tu conveniencia. Al igual que el backtracking. Porque si no aplicas backtracking, si no aplicas recursividad, podrías resolverlo tal vez con ciclos. Sería súper largo y súper igual incómodo, pero puedes. Tal vez si entiendes mejor ciclos, dices, yo nunca quiero ver backtracking. Pero al final, como les digo, son elementos de programación. Y a futuro, según sean los problemas que les vayan dando, según sean sus contextos, puede que alguno te sirva. Puede que esto, digamos, llegues a un ejercicio donde encuentras una fórmula que es recursiva por naturaleza y te convenga aplicar backtracking. Uno nunca sabe. Pero uno tiene que saber de qué dispone para defenderse. Es por eso que se aprenden estas cosas. En un momento uno puede pensar, ¿por qué nos enseñan cosas que no usamos? Y solía pasar, yo por ejemplo me preguntaba muchas veces eso cuando era alumno, pero no es que no se usen, es que puede darse los momentos en los que necesites. Nadie sabe cuándo, pero podría. Y si tú desconoces el tema, pues vas a estar perdido. Aunque sea con la idea vaga, podrías nuevamente, no, creo que esto era backtracking, a ver, investigaré ya. Te vas a ir ubicando, pero si nunca lo has visto en tu vida, es como un pequeño vacío de conocimiento. Y eso puede ser peligroso, ¿no ven? Pues bien, ese es uno de los propósitos. Lo que quiero que entiendan de esto, del backtracking, es que es fuerza bruta. Al final del día es fuerza bruta. Y vamos a entender mejor eso con nuestro ejercicio. Pero es una fuerza bruta que le denominan una fuerza bruta un poco más elegante. ¿Por qué? Porque como tiene así mandatoriamente una secuencia de sentencias, o sea, tú sabes que aunque no quieras, esto se va a ejecutar. Aunque no quieras. O sea, después de resolverse A, se va a ejecutar C. Cuando termine todo, va a volver a A, porque ha dicho, yo ya he acabado con todas las llamadas de A. Esto es lo que quieres decir de volver atrás. Cuando terminas con una rama en particular, con todas sus llamadas, como has terminado, vuelves aquí. ¿Por qué? Porque tenías pendiente la otra llamada. Y esta llamada a la vez arma otras, y así sucesivamente. Entonces es un escenario bastante, bueno, puede ser un poco abrumador visualmente, pero es un poquito más entendible ya al momento de practicar. Como les digo, depende mucho de los ejercicios, depende mucho tu contexto. Pueden ver ejercicios de toda naturaleza. En nuestro caso, les he dicho, por cuestión de practicidad, vamos a ver un ejemplo en un ejercicio para que ustedes entiendan que lo vamos a desarrollar entre hoy y el día de mañana, cosa que mañana les pueda dar su práctica. Solo va a ser un ejercicio. Es bonito donde lo apliquen porque no tiene sentido que les torture con esto así dándoles otros 20, otros 10, 15 ejercicios, porque estas cositas sí te van a costar más. Realmente, yo pienso en algún punto, si realmente quieres aprender bien esto de backtracking, aparte de programar, necesitas mucha, mucha matemática. Normalmente van a entrar aquí en juego cosas como combinatorias y permutaciones. Al final yo lo manejo muy implícitamente. O sea, yo soy muy de... Lo manejo según mi instinto. No, yo les mentiría si les dijera, sí, yo sé matemáticas, sí, bien perfecto. Yo no soy matemático, yo soy informático. A ver, pero para este tipo de cosas, en esta parte de las teorías, sí involucra bastante matemática, igual otro tipo de ejercicios, donde tal vez, ¿no? Para optimizar y demás, puedes ir aplicando combinatorias, permutaciones, pero eso ya se va haciendo más y más y más complicado. Y el chiste no es complicar, es la vida. Nosotros, bueno, como curso extra, como saben,
Esto se trata de mostrarles un tema, que lo practiquen y mínimamente lo entiendan. ¿Ya? Tampoco es que nos podemos perder, digamos, 3, 2, 4 semanas en un solo tema. Un curso más especializado, saben, que dura más. Así que esto es un curso bastante express. Y a pesar de que dure 5 semanas, es express. Todavía nos faltan 3 unidades. Entonces eso. Sin más que charlar, les voy a presentar nuestro ejercicio. Ya. Estos son ejercicios que voy a elegir cuál van a hacer ustedes. Por ejemplo, este es un ejercicio bonito, justo es el que estábamos viendo de las 4 reinas. También hay su variante en 8 reinas, que solo es encontrar una configuración del tablero que te permita situar 8 reinas de tal manera que no se amenacen entre sí. ¿No? Este es el ejercicio clásico. Otro tipo de ejercicio y con el que se van a topar es con este. Por ejemplo, son los ejercicios de tipo laberinto. De hecho, son los más amigables, pero tampoco es uno con el que yo quisiera empezar. Por ejemplo, aquí te dice, ¿no? Vas a partir en la posición 1-1. Se refiere a esta aquí, su vértice, en la esquina superior izquierda. Y te dice, el objetivo es moverse a la posición NN. Eso te va a dar por parámetro. Bueno, debería ser NM. O supongo que se refiere aquí, que la esquina es la salida. Te dice, podemos pasar por la casilla IJ, sí, solo sí. Esa casilla está abierta. Quiere decir que no está con ningún obstáculo. Y te dice, si la casilla está cerrada, entonces no podemos pasar por esa casilla. Desde cada casilla existen 4 posibles movimientos, arriba, abajo, izquierda, derecha. Normalmente en el contexto de un ejercicio te dice qué puedes hacer a partir de dónde estás y cómo, dónde sí puedes estar y dónde no puedes estar. Normalmente esto pasa en los ejercicios de tipo laberinto, como hemos visto. En nuestro caso vamos a hacer este ejercicio de aquí. Y voy a proceder a leer. ¿Ya? Esto se llama el proyecto Buscaminas. El juego de Buscaminas es un clásico de la infancia. El juego se desarrolla en un tablero rectangular, el cual está compuesto por cuadros. El juego consiste en evitar activar minas. Si logras despejar todo el tablero sin activar ninguna mina, ganas el juego. Pues bien, a esto como primer punto. El proyecto que vamos a hacer se llama Buscaminas. Como les dije, lo vamos a hacer conmigo entre hoy y mañana, dependiendo mucho del tiempo, tal vez todo el día de mañana, pero vamos a leer el enunciado, ¿ya? Si no ubican cuál es el Buscaminas, se los presento. Y nos va a servir para ejemplo ilustrativo. ¿Ya? ¿Pueden ver la pantalla? Confírmenme si pueden ver la pantallita verde. Se puede ver. ¿Sí, no? Sí, se puede ver. Ah, ya, gracias. puede Que a ver. veces es medio raro, ya. No me acuerdo cómo podía minimizar esta cosa. Pero ya, ni modo. Entramos aquí. Aquí está... Este es el Buscaminas. Como les decía, es un cuadrado, es un tablero rectangular. ¿Cuál es su gracia? Yo les voy explicando un poco. Porque en el ejercicio más te describe las estructuras de las clases. Yo les voy a explicar el funcionamiento del juego. Tienes aquí un tablero. Este tablero, en nuestro contexto, en nuestro ejercicio, lo tenemos que generar. ¿Y cómo se genera el tablero? Vamos a averiguar eso. Vaya uno a saber. ¿Pero de qué está compuesto? Pues está compuesto lo siguiente. Vamos a darle clic donde sea. En un tablero de Buscaminas existen 3 partes. Uno son los espacios en blanco. Miren, los espacios en blancos indican un espacio que no es un número, pero tampoco es una mina. Que es un espacio en blanco. Así simple y sencillo. ¿Ya? Por otra parte, hay otra parte que son los números. Los números, si representan, ¿qué cosa? Representan una posición en donde te indica, alrededor de mí existen esa cantidad de minas. Por ejemplo, este 1 te está diciendo, alrededor de mí existe una mina. Por eso yo soy 1. Y pues como puedes ver, alrededor de él hay espacios en blanco, hay otro 1, hay otro 2, y el único candidato a ser mina es esto. Entonces, esto es una mina. En este caso puedes poner banderitas. En nuestro contexto no vamos a hacer eso. ¿No ve? Aquí igual, por ejemplo, 2. ¿Qué simboliza este 2? Te dice, alrededor de mí existen 2 minas. Y aquí está, miren. Como todo ya está despejado, a esto lo vamos a llamar en nuestro contexto develar.
Como todo ya está develado, excepto estos dos, pues esos dos de ley tienen que ser mina. ¿No ve? Entonces, eso es lo que va simbolizando el numerito. El numerito simboliza alrededor de mí cuántas minas existen. En este caso, este 2, te dice 2, ahí está. Tiene sentido, porque está alrededor, es parte de su frontera, ¿no ve? Por ejemplo, en este 3, si ya, todo ya está develado por aquí, tú dices 1, 2, 3. Esas 3 deberían ser minas. Básicamente esa es la idea del juego, ¿ya? Podrías ganar, estamos en nivel principiante, pero tengo que hacer explotar a propósito porque quiero que vean el tercer componente. El tercer componente son las minas. Como pueden ver, existe una cantidad X de minas. Ahora, ¿qué me han hecho esto? Ya, existe una cantidad X de minas. De tal manera que esas minas, pues cuando basta que actives una, en cadena se deberían mostrar dónde estaban las otras y has perdido el juego. ¿Listo? Entonces son los tres componentes básicos. Nosotros vamos a simular un buscaminas, pero de consola. Ahora aquí me dirán, ¿dónde rayos está el backtracking aquí? Pues el backtracking aquí lo vamos a aplicar al momento de develar. ¿Por qué? Miren, vamos a crear un nuevo juego. ¿Ya? ¿Qué pasa yo cuando le doy clic aquí? ¿Qué puede pasar? Esto no. Por ejemplo aquí, cuando yo le doy clic o cuando yo simulo, ¿no?, darle clic mediante una posición a algún cuadro, puede que ese cuadro, ¿qué cosa sea? Una mina, un número o un espacio en blanco. En este caso fue un espacio en blanco. Y aquí es donde vamos a aplicar backtracking. ¿Por qué? Nosotros vamos a decir, como es un espacio en blanco, tengo que develar todo lo que esté alrededor de mí. Siempre y cuando no sean minas, lo tengo que develar. Entonces, en este caso, al develar esto, ¿cuál es mi frontera? Hay más espacios en blanco y aquí hay números. Si develas un número, hasta ahí llegaste. Es tu respuesta, porque después de cuando develas un número, no develas nada más, solamente es el número ya. Pero en este caso, estamos en este espacio en blanco y hemos develado otro espacio en blanco. ¿Cuál es la regla? Que a partir de este espacio en blanco, volvamos a develar toda esta frontera. Nuevamente nos encontramos un espacio en blanco, develamos y, si se dan cuenta, cuando develas un espacio en blanco, tienes que propagarlo, tienes que inspeccionar todas sus ramas, todos sus estados posibles, hasta que ya no haya más espacios en blancos que develar. Es decir, paras de hacer las develaciones cuando encuentras números. Y si se dan cuenta, los números es como si delimiten la frontera. Es en esa parte del develar, o cuando estemos evaluando una jugada, si nos toca evaluar un espacio en blanco, ahí vamos a aplicar el backtracking. Porque a partir de un estado, yo digo, ¿qué pasa si develo esto? ¿Qué pasa si develo esto? En este caso me va a decir, puede pasar que es estado en blanco, puede pasar que es un número, podría pasar que es esto, ¿no? O sea, con un espacio en blanco, por ejemplo aquí, bueno, técnicamente no, un espacio en blanco no devela una mina. Siempre se va a encontrar con un número. O con el final del tablero, eso hay que tener cuidado. Pero la propagación es en donde vamos a aplicar backtracking, porque a partir de nuestro método tal vez develar lo que sea, yo develo. Si al develar esto, yo digo devela toda mi frontera. Y cada cuadrito de mi frontera se vuelve mi nuevo estado, mi nuevo cuadrito que estoy develando. Entonces a partir de él vuelvo a aplicar la misma idea y ahí está la recursividad. ¿Ya? Ese es el contexto en el que lo vamos a utilizar. ¿Listo? Esto solamente para que entiendan qué onda con el jueguito. Nos vamos a salir. Ya. Volvamos a la estructura o al enunciado del problema, que es lo que más nos interesa. Uy, perdón, mi compu va a explotar. Ya. Te dice, para simular una versión de consola de este juego, necesitamos modelar un par de clases. La clase juego contendrá un atributo que será un array bidimensional. Esto normalmente lo conocen como matriz, que simula el tablero. Bien, ya han visto el tablero. ¿Qué es lo que queremos simular? Recuerda que el tablero está compuesto por cuadros. Eso es importante, porque nuestra matriz, nuestro arreglo bidimensional, va a ser de tipo de dato cuadro. Es decir, no va a guardar tipos primitivos, va a guardar un tipo de dato objeto. Por otra parte, te dice, también se tendrá un atributo que indique la cantidad total de minas que hay en el tablero. Por ejemplo, en nuestro jueguito estábamos haciendo con 10 minas, ¿no ven? Pero como es un juego personalizable, te podría indicar, ¿no? Para un tablero de 8×8 yo quiero intentar colocar, yo que sé, 20 minas. Ya, tengo que colocar. Yo puedo colocar mientras la cantidad sea
máximo la misma dimensión que el tablero. ¿No ve? Entonces, en todo momento tengo que tener mi contador de minas. ¿Cuántas minas hay ahora? Por otra parte, te dice, por último, se tendrá un atributo que indique si el juego está en curso o si ya terminó. ¿Por qué? Recuerden que para jugar necesitaría que el tablero, pues que no haya iniciado un juego previamente, ¿no? Que esté en juego, que esté en curso. No tendría sentido jugar, o sea, que tú pongas jugar cuando ya estás jugando, ¿no ve? O cuando ya has perdido tienes que reiniciar, o sea, en el sentido de volver a armar un mapa. Pues te dice, si consideras que debe haber algún otro atributo, eres libre de crearlo. ¿Qué más te dice? La otra clase importante es la clase cuadro. La clase cuadro tendrá un atributo de tipo entero, el cual almacena un valor. Su significado puede ser, si es positivo, el valor indica cuántas minas existen alrededor de ese cuadro. Como han podido ver cuando estábamos jugando, los cuadros podían tener números, ¿no? Puede darse el caso de que contenga un valor numérico. Y ese valor numérico es positivo y te indica cuántas minas hay alrededor de mí. Por otra parte, si el valor es 0, ese valor indica que el cuadro es un espacio en blanco. Nosotros vamos a simular los espacios en blanco de manera lógica, haciendo que su valor sea 0. ¿Ya? Cuando nos encontremos con un cuadro cuyo valor es 0, yo digo, esto es un espacio en blanco. Por otra parte, si es negativo, en este caso basta con que sea -1, puedes poner el valor negativo que quieras, pero con -1 basta. Este valor indicará que este cuadro es una mina, ¿ya? Esto del valor numérico te sirve más como referencia, ¿ya? Porque visualmente es otra cosa, ¿cómo lo vamos a presentar? Esto es a nivel lógico. Te dice, también tendrá un atributo el cual indica si el cuadro ha sido develado o no. Esto es importante, ¿por qué? Acuérdense, si bien nosotros vamos a tener un tablero y conocer la estructura del tablero, para el jugador eso no es visible. Recuerden que el tablero se presenta primero en nivel, es decir, todo sin develar. Ya existe, sí, ahí adentro está ya su configuración, pero el tablero no te está mostrando a ti dónde está todo, no están los números, dónde están los espacios en blanco, dónde están los... No. El tablero inicia, podrías decirlo de cierta manera, oculto. Todos los cuadros están sin develar. Entonces, cada vez que nosotros simulemos el clic, o digamos, esta posición quiero develar, pues pasa de estar oculto a estar develado. De tal manera que visualmente nosotros ya vamos a poder ver ese espacio. Es por eso que es importante ese atributo que indique si el cuadro ha sido develado o no. Por último, si consideras que debe haber algún otro atributo, eres libre de crearlo. Ahora, con respecto a los métodos más complejos, son los que se van a encontrar en la clase juego. Y estos son el método preparar tablero. Este método va a ser el encargado de llenar el tablero, colocando las minas, espacios en blanco y los números. Nos vamos a tener que idear de alguna forma un método que pueda llenar el tablero. ¿Cómo lo haremos? Ni idea. Vamos a pensar. Por otra parte, tenemos el método mostrar mapa. Este es un poco más amigable. Es el encargado de imprimir por pantalla. Ojo, aquí sí te dice imprimir. Como eso estamos simulando un juego por consola, o sea, tiene sentido que imprimamos, ¿ya? Por eso vamos a imprimir. Te dice, es el encargado de imprimir por pantalla el estado actual del tablero. Aquí es importante recordar que, cuando un juego inicia, todos los cuadros están ocultos. Por otro lado, solo podemos ir viendo aquellos cuadros que vayamos develando con cada jugada. Y aquí es donde les decía que pasa, ¿no? La magia. Porque si yo develo con un clic un número, pues develo el número y ya, nada más. Si yo le doy clic y justo develo una mina, pues explota esa mina y ya para cuestión visual digo que se muestren dónde estaban las demás. Sin embargo, la magia del backtracking va a ocurrir cuando develemos un espacio en blanco. Porque hemos visto que a partir de un espacio en blanco tengo que develar toda su frontera. Pero bajo condiciones, que su frontera no sean minas. Si es un número, lo develo y hasta ahí llegué. Si es otro espacio en blanco, tengo que seguir develando. Entonces ahí se va a aplicar el backtracking. Digamos que ese es el lado del develar. Esa es la parte más complicada de todo el proyecto. ¿Qué más te dice? Para el propósito visual,
Los cuadros que se encuentren sin develar serán representados por el símbolo de un guión. Adicional a esto, cuando una mina es develada, su representación gráfica es el símbolo asterisco. Esto te dice en cuestiones de cómo tienes que imprimir, pero tú para saber qué imprimir, tienes que recorrer todo tu tablero. Te dice, si es un espacio en blanco, simbolízalo con un guioncito. ¿Ya? Oh, perdón. Si es un cuadro sin develar, represéntalo con un guioncito, no importa lo que sea. Si es una mina, es un asterisco. Ya si fuera espacio en blanco, tendría que ser 0. Si es algún número, imprimes el número y ya, ¿no ve? Ahí no hay más lío. Por último, el método jugar. El método jugar, que recibe por parámetro una fila y una columna. Ojo, eso como dato, ¿no? Acuérdense que estamos en un tablero rectangular y tú vas a decir, vamos a simular desde nuestro proyecto que yo cliqueo. ¿Pero yo qué cosa cliqueo? Cliqueo un cuadro que está en alguna posición. Un cuadro que se encuentra en alguna fila y en alguna columna. Es por eso que tengo esos dos datos. Y te dice, es el que se encarga de evaluar una jugada, en base a la fila y a la columna que le llegan por parámetro. Estos representan la posición del cuadro que el usuario desea develar. De la evaluación pueden suceder uno de 3 resultados posibles. El cuadro develado es un número. En este caso no pasa nada adicional. ¿No ve? Bueno, un número positivo debería ser ahí. ¿Qué pasa cuando el cuadro develado es un espacio en blanco? Es decir, 0. En este caso se debe ir develando toda el área circundante hasta que se encuentren números. Como hemos observado, ¿no? Un espacio en blanco se va a seguir propagando mientras siga develando más espacios en blanco. ¿Cuándo se detiene? Cuando llega a los bordes del mapa o cuando lo que está develando son números. Y por último te dice, si el cuadro develado es una mina, en este caso pierces. Me faltaba escribir eso. ¿Ya? Entonces, este sería el proyecto que tenemos que hacer. En este pequeño tiempo que nos queda, aunque sea crearemos las clases. Esto igual se los voy a pasar por si quieren estar divirtiéndose. Pero mañana de todos lo vamos a completar conmigo. Vamos a terminar esto conmigo. Mañana como es viernes, sí sería bueno llegar más súper temprano. Yo mismo voy a tratar de terminar antes la otra clase para aprovechar de 9 a 10 todo nuestro tiempo. ¿Ya? Pero podemos iniciar modelando. Esto, si se dan cuenta, combina programación orientada a objetos con recursividad. En este caso, con backtracking. Entonces haremos eso en el pequeño tiempo que nos queda. Abrimos nuestro querido BlueJ. Todo bien bonito. Se va a cargar, ok. Tararán. Nosotros decimos, quiero un nuevo proyectito, por favor. Y ya, navego. Yo entro en lo que es nuestro Java Tuning intermedio. Supongo que ustedes tienen sus propias carpetas. Y aquí le ponemos proyecto Buscaminas. Proyecto Buscaminas. Listo. Ok. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Como siempre, pues en este caso no es solo una clase. Te dice, existen dos clases. La clase juego y la clase cuadro. ¿Cuál es la clase más fácil de hacer primero? La clase cuadro. Entonces podemos empezar por ahí. 4. Listo. Voy a tener la clase cuadro. Y luego tengo que tener, ¿qué cosa? La clase juego. Listo. Nada más. Como siempre, abrimos esto. Tararán. Vamos a dividir la pantalla. En este caso, como siempre, todo lo que se autogenera no me interesa, no es mucho de mi interés. Todo esto igual lo borramos. Y puede empezar declarando atributos. ¿No ve qué atributos tenía el cuadro? Te dice que el cuadro tiene que tener un atributo de tipo entero que simboliza su valor, el valor que representa. ¿Ya? Entonces es privado, modificador de acceso privado porque es un atributo, un tipo de dato entero. Se llama valor. Ojo, acuérdense que cuando hablamos de atributos solo se declaran, no se inicializan. ¿Qué más? Te dice, tarará, un atributo que indique la cantidad total de... No, esto es el de arriba, perdón. Aquí tienes el atributo de tipo entero, tararán. Un atributo que indique si el cuadro ha sido develado o no. En este caso, como dependemos de un sí o de un no, tiene que decirme si estoy develado o no estoy develado. Lo más adecuado sería utilizar un boolean. Entonces mi tipo de dato va a ser un boolean. ¿Qué se va a llamar este tipo de dato? ¿O de qué se va a llamar este atributo? Pues se puede llamar develado o está develado. Está develado. O si les parece muy largo, solamente develado. De tal manera que si su valor es true, pues ¿cómo se le haría?
que el cuadro está develado, porque su valor es true. Si fuera falso, tú dirías el cuadro no está develado. Eso ya por una cuestión de semántica al momento de pronunciar, para que se ubiquen, ¿ya? Siempre pónganle un nombre que se entienda. ¿Qué más tienes? Pues técnicamente te dice que nada más, técnicamente. Ya, por ahora lo dejamos ahí. Vamos en el siguiente. ¿Qué tiene el juego? El juego otra vez, tararán, todo esto se borra, no me interesa, lo borramos. Estito también y empezamos. ¿Qué atributos tenía el juego? Pues el más importante es su tablero, ¿no ves? Te dice que va a tener un atributo, si son atributos privados. Te dice que era un array bidimensional, eso es una matriz, entonces es un array bidimensional. Pero ¿de qué tipo de dato era? ¿Qué va a guardar? Este tipo de dato cuadro. Listo, es un array bidimensional que es de tipo de dato cuadro. ¿Qué se va a llamar mi atributo? Hemos dicho que se va a llamar tablero. Listo, punto y coma. Ahí lo dejo. Aquí ya saben que por sintaxis esto puede ir después o esto puede ir antes. Eso ya es el gusto de cada uno, ¿ya? A ver, private. Ah, ya. Sí. Ya, ahí está. Esto por si acaso es esto. Sí, esto tiene que ir después. Ya, ahora sí, todo va bien. Tengo mi array bidimensional, que es de tipo de dato cuadro, que se llama tablero, ¿no ve? Hasta ahí todo va bien. ¿Qué atributos más tenía el juego? Necesitamos tener un contador, un private de tipo entero, que sea la cantidad de minas. Cant minas. Ya está. ¿Qué más necesitamos tener? Según el enunciado, vamos a leer otra vez. Tararán, un atributo que indique la cantidad total de minas. Por último, se tendrá un atributo que indique si el juego está en curso o terminó. ¿Vale? Ya. Entonces, nuevamente, como depende de un sí o de un no, puede ser un boolean. ¿Y qué se puede llamar? Pues se puede llamar jugando o en juego. O puede ser terminado. ¿Ya está terminado? Sí o no. Como les digo, busquen un nombre que se adecue bastante. ¿Ya? Terminado. Ya está. Si es true, pues el juego está terminado. Si es falso, el juego no está terminado. Entonces, ya está. Tiene sentido. Pues nada más. Eso sería todo. Por ahora solo tenemos nuestro diagrama de clases super mega recontra básico. ¿Ya? ¿Qué nos faltaría? Ir implementando algunos cositas. Los constructores son generales. Eso podrían irlo completando. Pero ya nuevamente, como les digo, hablando de los métodos, lo vamos a hacer todo conmigo mañana. Ya estamos cerca de la hora. Igual tengo otra actividad a las 10. Así que por ahora vamos a llegar hasta aquí. El día del avance de hoy va a ser hasta aquí. Mañana terminamos esto y terminamos entendiendo qué es el backtracking con nuestro querido Buscaminas. Y ustedes van a tener una linda aplicación de consola que pueden enseñar o pueden mostrar a otros. Al final es interesante aplicar estos conceptos en cositas más divertidas. Como les digo, yo no suelo ser mucho del ejemplo clásico de 8 reinas, laberintos, porque, no sé, me gustaba más el Buscaminas. Según yo le daba más contexto. Y como era algo funcional, o sea, era algo que al final sirve, es una simulación bastante real, hasta sirve para poner la interfaz gráfica después. Incluso podrías, ya tienes toda la lógica. Pues bien, nuevamente, eso sería todo por el día de hoy, chicos y chicas. A diferencia de los otros días, tengo que irme rapidito porque tengo reunión a las 10 y algo. De todos modos, no se preocupen igual. Recordemos que, bueno, les recuerdo que a ustedes les debo una clase por el día del feriado. Vamos, eso les he dicho, se repone la sexta semana. Y pues podemos pasar una o dos clases extras, digamos, de curiosidades o dudas en compensación a los pequeños minutos que solemos tener, que solemos perder. Así que no tengan mucho lío de eso, ¿listo? Eso sería todo por hoy, chicos y chicas. Perdón, pero esta vez tengo que irme presurosamente.